¿Qué tal? A ver, hoy vamos a meternos con un tema que a primera vista suena, súper complicado, los derivados financieros. Pero, van a ver, la idea de fondo es de lo más sencilla. Es básicamente como un acuerdo de palabra entre dos personas. Quédense, porque la meta es que al final de esta explicación, todo esto quede clarísimo. Ok, empecemos con un acertijo. Bueno, una pregunta. ¿Cómo le hacemos para acordar un precio hoy por algo que vamos a comprar, digamos, el año que viene? ¿Se puede? Bueno, justo esa pregunta es el origen de todo. Es la razón de ser de los derivados. Para que esto se entienda bien, vamos a usar un ejemplo súper práctico. Pensemos en esto. Queremos comprar una casa, pero no ya, sino dentro de 9 meses. ¿El problema? El mercado está que arde. Los precios suben y suben. Y claro, eso genera una ansiedad, una incertidumbre tremenda. Bueno, la solución parece bastante lógica, ¿no? El comprador y el vendedor se sientan y dicen, a ver, ¿qué te parece si cerramos el precio hoy mismo? Fijan un valor, no sé, digamos 180,000 euros. Listo. Pero, ojo, la venta como tal, el intercambio de llaves y el dinero no pasa hoy, pasa dentro de 9 meses. Y esta separación entre el momento del acuerdo y el de la transacción, es la clave de todo. Y listo. Eso que acabamos de describir es en esencia un derivado. Así de simple, es un contrato, un acuerdo, cuyo valor depende, o como dice la palabra, se deriva del precio de otra cosa. Esa otra cosa puede ser la casa del ejemplo, una acción de una empresa, el precio del petróleo, lo que sea. No es más que un pacto sobre el futuro. Ahora bien, lo que empezó como un simple apretón de manos o un acuerdo informal, el mundo financiero, como siempre, lo tomó, lo formalizó y lo convirtió en instrumentos súper específicos. Vamos a ver cómo se ve esto ya en la práctica, en el mundo real de las finanzas. Y aunque hay un montón de tipos, casi todos caen dentro de 4 grandes familias. Si entendemos estas 4, entendemos prácticamente todo el panorama. Vamos a conocerlas. Aquí la diferencia es fundamental, así que mucha atención. Pensemos que los forwards y los swaps son como ir a un sastre a que nos hagan un traje a la medida. Son acuerdos privados que se negocian directamente entre las dos partes, a eso se le llama over the counter, u OTC. Se ajustan perfectamente a lo que cada uno necesita. Por otro lado, los futuros y las opciones son más como ir a una gran tienda por departamentos. Los trajes ya vienen en tallas estándar. Chico, mediano, grande, son iguales para todo el mundo y se compran y venden en un mercado público, o sea, en una bolsa de valores. Muy bien, ahora sí, si hay una sola cosa, una sola idea que se necesita para de verdad entender los derivados, es esta que viene. La diferencia entre tener una obligación y tener un derecho. Esto divide el universo de los derivados en 2. Aquí está el meollo del asunto. Un futuro o un forward es como comprarse un pasaje de avión que no tiene devolución. Llegado el día, tienes la obligación de subirte a ese avión. No hay de otra. En cambio, una opción es como pagar una pequeña cantidad, una seña, para reservar ese pasaje. Con la opción, adquieres el derecho a viajar, pero no la obligación. Si al final no quieres ir o encuentras un vuelo mejor, pues no pasa nada. Simplemente pierdes el dinerito de la reserva y ya. ¿Se ve la diferencia? Obligación versus derecho. Y ese dinerito de la reserva del que hablábamos tiene un nombre oficial en el mundo financiero. Se llama la prima. Es lo que se paga por tener ese poder de elegir, por esa flexibilidad. Y lo más importante de todo esto es que para la persona que compra la opción, esa prima es lo máximo que puede perder. El riesgo está completamente definido desde el minuto 1. Ok, perfecto, pero aquí se complica un poquito la cosa. El valor de estos acuerdos, y sobre todo de las opciones, no se queda quieto, para nada. Cambia a cada rato, igual que el precio de una acción. Entonces, ¿cómo se hace para medir ese valor que se mueve tanto y, más importante, el riesgo que implica? Pues es que son un montón de cosas las que influyen. Obviamente, el precio del activo principal, si la acción sube o baja. También el tiempo que falta para que el contrato se venza. Y aquí el tiempo casi siempre juega en contra. Es como una cuenta regresiva. Y claro, qué tan nervioso o volátil está el mercado. Todo esto le pega al precio de la prima, convirtiéndola en un blanco que no para de moverse. Entonces la pregunta es casi obligada, ¿no? Con tantas piezas moviéndose al mismo tiempo,
¿Cómo hacen los profesionales para no volverse locos y poder medir el riesgo de una opción en tiempo real? Bueno, pues para eso existen unas herramientas con nombres un poco raros, las famosas griegas financieras. Pero que nadie se asuste, ¿eh? No hay que saberse ninguna fórmula matemática. Es mejor pensar en ellas como si fueran los medidores en el tablero de un coche. El de la velocidad, el de la gasolina, la temperatura. Cada griega simplemente nos mide una parte del riesgo. La primera y más famosa es delta. Pensemos que delta es el velocímetro. Nos dice, de una forma muy simple, cuánto va a cambiar el precio de nuestra opción si la acción subyacente sube o baja $1, $1, lo que sea. Es básicamente la velocidad a la que se mueve el valor de la opción. Y si delta es la velocidad, entonces gamma es la aceleración. Nos dice qué tan rápido va a cambiar la propia velocidad, o sea, la delta. Mide si el valor de la opción va a acelerar o frenar de golpe. Y así hay otras griegas, que miden, por ejemplo, cómo nos afecta el paso del tiempo o los cambios en la volatilidad. Cada una es una pequeña pieza para entender el rompecabezas completo del riesgo. Entonces, con todo este arsenal de herramientas, ¿para qué se usan los derivados al final del día? Pues principalmente para dos cosas, que son como las dos caras de una moneda. Por un lado, para protegerse, o sea, usarlos como un seguro para cubrirse de riesgos. A eso se le llama cobertura. Y por el otro lado, para especular, es decir, para apostar a que el precio de algo va a subir o va a bajar. Y aquí vemos el poder de la especulación en acción. Esto se llama efecto apalancamiento y es impresionante. Este ejemplo nos muestra cómo una pequeña inversión en una opción puede generar un retorno porcentual gigantesco, muchísimo más grande que si se hubiera comprado la acción directamente. Es como usar una palanca para mover algo muy pesado. Con poco esfuerzo se logran resultados enormes. Pero, y este es un pero gigante, en mayúsculas, esa misma palanca funciona exactamente igual para el otro lado. La advertencia de los reguladores lo deja clarísimo. Los derivados son productos con los que se puede perder toda la inversión. El mismo poder que multiplica las ganancias de forma espectacular también puede hacer que la inversión se esfume por completo. Se puede perder el 100% de la prima que se pagó. Y todo esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Queda claro que los derivados son herramientas increíblemente poderosas. Por un lado, son esenciales. Permiten que una aerolínea se proteja de la subida del combustible o que un agricultor asegure el precio de su cosecha. Pero al mismo tiempo, son el motor de especulaciones masivas que pueden desestabilizar todo. Entonces, la pregunta no es si son buenos o malos. La pregunta es, ¿cómo manejamos este poder? ¿Cómo encontramos el equilibrio? Esa es la discusión que sigue y seguirá definiendo el mundo de las finanzas.